Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, sean todos bienvenidos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que bien, amén, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, pues sean todos bienvenidos, ¿verdad? Los hermanos que nos ven en otros países, en otros continentes, que Dios les bendiga desde Sudamérica y hasta el norte del continente americano, allá en Alaska, en Canadá, en Estados Unidos. Que Dios les bendiga, les amamos y a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Aunque no les conozcamos en persona, que Dios los bendiga a todos. Ahora sí que como Pablo decía, ¿verdad? Él decía que oraba por muchos y muchos que ni su rostro conocían, ni el apóstol los conocía a ellos, amén. Pero nos gozamos porque les amamos en el amor del Señor, damos gracias a Dios por sus vidas, en Europa también, en todo país, en todo lugar donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo, que Dios les bendiga, les amamos con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia local aquí en el estado de Aguascalientes, México también, en todos los estados de la República Mexicana también, que Dios les bendiga. Y bueno, pues hoy nos reunimos, ¿verdad?, de manera virtual para tener el estudio número 6 que se llama El pecado, de esta serie de temas que le hemos llamado la piedra del ángulo, amén. Son estudios que yo recomiendo no solamente para aquellos que comienzan en la fe, sino para todos nosotros que ya tengamos tiempo en el camino del evangelio, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mire, tanto es importante para los que comienzan como para nosotros reafirmar y tener una base sólida en la doctrina cristiana, amén. Así que bueno, si usted está comenzando en la vida cristiana, está comenzando en el evangelio, estos estudios le van a ayudar muchísimo para que usted tenga ese fundamento en su vida firme, amén, ese fundamento de Dios en su vida que esté sólido. Y para todos los que ya tenemos tiempo, como lo he dicho, claro, lo necesitamos, ¿verdad? A veces no podemos contestar preguntas tan simples que la gente nos hace, ¿verdad? Tanto dentro o como fuera de la iglesia, y qué necesario es tener este fundamento fresco, este fundamento sólido en nuestra vida cristiana. Así que no menospreciemos la enseñanza, no digamos, estos temas son para aquellos que comienzan, yo ya tengo muchos años. No, son para todos nosotros, amén. Así que no menospreciemos, al contrario, bien haríamos, ¿verdad?, como dice Pedro, en estar repasando, en estar oyendo, en estar repitiendo las mismas cosas que son del fundamento para nuestra vida, amén. Así que yo le invito a que se prepare juntamente conmigo y oremos para que la presencia del Espíritu de Dios nos guíe en esta enseñanza preciosa, ¿verdad?, y muy importante para todos nosotros, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, si puede ponerse de pie, hágalo conmigo, ¿verdad?, y vamos a orar pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Señor, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, por este día martes, mi Señor, en el cual venimos, Padre, con un estudio más de la piedra del ángulo, fundamentos bíblicos para nuestra vida cristiana, para aquellos que comienzan, para aquellos que ya tenemos tiempo en el evangelio. Qué importante es la enseñanza, la doctrina, el estudio bíblico para nuestras vidas. Y hoy queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos lleve hacia toda la verdad, que nos recuerde tus palabras y que podamos hoy en esta noche ser transformados, cambiados, parecernos más a ti por medio de conocer, Señor, tu palabra. Guíanos pues, Espíritu Santo, y en tus manos estamos y ahí nos ponemos, porque sabemos que es el mejor lugar. Gracias, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Bien, pues vamos a empezar, hermano, ¿qué le parece? Tenga su Biblia y una libreta, porque mire, ya vio aquí atrás de mí, tengo, ¿verdad?, el primer pizarrón. Vamos a utilizar algunos de estos y me adelanto un poco, ¿verdad?, anotando para no perder mucho tiempo al estarlo escribiendo aquí en directo, ¿verdad? Entonces, tenga su Biblia a la mano y una libreta, amén. Y le recuerdo que si usted quiere estos estudios, yo se los paso en formato de PDF, usted ya los puede imprimir. Todo esto es sin ningún costo, ¿verdad? Lo hacemos, hermanos, porque así el Señor nos lo ha indicado, amén. Amamos la obra de Dios y todo lo que Dios nos da es para su obra, amén. Gloria al Señor. Así que mire, vamos abriendo nuestras Biblias, ¿qué le parece? En Romanos capítulo 5, vamos a esta preciosa cita en Romanos capítulo número 5 y versículo número 12, amén.
que es el pasaje central para el estudio de esta noche, que si usted ya se fijó aquí, mire del lado izquierdo, es el estudio número 6, que se llama el pecado. Creo que el puro nombre, hermanos, debe de atraer nuestra atención, no porque sea algo malo, sino porque necesitamos como creyentes entender qué es, cómo opera, qué consecuencias produce y sobre todo, cuál debe de ser nuestra postura ante él y conocer la solución para este mismo. Amén, así que se da cuenta que es un tema bastante importante. Comparta el link, mándelo por YouTube o por Facebook a más personas para que todos podamos conocer lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a un punto sobre el cual, mire, como creyentes debemos de estar conscientes, porque es precisamente el pecado lo que deteriora, destruye muchas de las veces la vida cristiana. La vida, ¿verdad?, del evangelio nosotros nos destruye por completo, nos aleja de la presencia de Dios. Y creo que es un tema al que le debemos de prestar atención. ¿No le parece? ¿Para qué? Para que sepamos cómo evitarlo. Amén. Así que bueno, vamos a Romanos capítulo número 5 y versículo número 12, que nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Este versículo, ¿verdad?, que le llamo el versículo central del tema del día de hoy, nos habla de que el pecado entró por un hombre. Y ese hombre, bueno, hermanos, pues sabemos que es Adán, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén. Podríamos decir, no, fue la mujer, ¿verdad? La mujer de Adán. Sí, pero Adán era el responsable de su mujer, no tuvo el cuidado de ella, la descuidó. Y bueno, pues Adán viene siendo el responsable de que el pecado entrara, ¿verdad?, al mundo, ¿sí? Y bueno, dice aquí que por el pecado también viene la muerte, ¿verdad? Y la muerte pasó, fíjese bien, a toda la humanidad. Es decir, una vez que el pecado entra, ¿verdad?, por la acción de un solo hombre, es decir, los efectos del pecado se van, fíjese bien, hacia todos los hombres. ¿Y por qué? Bueno, por cuanto todos pecaron. Es decir, el móvil, ¿verdad?, que hace que el pecado se extienda a toda la humanidad es que a partir de ese momento para el hombre le es más fácil pecar que obedecer a Dios. Y es ahí cuando se consuma la muerte, es ahí cuando se consuma el pecado en toda la humanidad, y eso llevar precisamente a una muerte tanto espiritual como física, como lo vamos a ver el día de hoy. Así que, bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Me voy a hacer acá a un ladito, ¿verdad?, para que podamos ver el pizarrón aquí todos. Y el primer punto que vamos a explicar, fíjese bien, es el de qué es el pecado. Es decir, vamos a dar varias definiciones bíblicas, obviamente, sobre lo que es el pecado. La primera de estas, fíjese bien, es de que la palabra pecado viene del griego hamartia, ¿sí?, que significa errar el blanco. Es decir, nosotros como personas o como creyentes debemos de atinar al blanco, debemos de verlo, de saber cuál es, y debemos de ser precisos en atinarle a él. El pecado nos habla de lo contrario, que aún viendo el blanco, viendo el objetivo al que debemos de atinarle, erramos, no atinamos al blanco. Por lo tanto, erramos, ¿verdad? Y damos en otro lado, andamos por otro lugar, no llegamos al objetivo, no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces la palabra griega hamartia, eso es lo que significa. La palabra pecado, hamartia en el griego, significa errar el blanco, ¿sí? Es la primera definición que podemos dar. La segunda definición, fíjese qué precioso es esto, ¿verdad? Digo precioso porque, bueno, cuando hablamos de pecado, simple y sencillamente, mire, lo catalogamos en una sola manera, es decir, en que es algo malo. Pero ¿por qué es algo malo? Vea la segunda definición: porque es olvidar amar o bien menospreciar a los demás. A lo mejor usted no conocía o no se imaginaba una definición como esta en relación a lo que es el pecado. Se la vuelvo a repetir: es olvidar amar. Fíjese qué importante es eso. Olvidamos amar. ¿Por qué olvidamos amar?
por el simple hecho de que nos centramos en nosotros mismos. Cometemos, fíjese bien, egocentrismo, ¿sí? Nos convertimos en personas egocéntricas o bien egoístas. ¿Me explico? Nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de extender los límites, fíjese bien, hacia los demás, de amar a los demás, y centramos toda nuestra atención en nosotros. Lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que únicamente a mí me importa, los demás no me interesan. Y cuando hago eso, escuche eso, es lo mismo que pecar, ¿sí? Cuando menosprecio a los demás, es lo mismo que pecar. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es pecado menospreciar a los demás? ¿O por qué es pecado el olvidar amar a los demás? Bueno, por lo que está escrito, ¿verdad? ¿Y qué está escrito? Está escrito que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y dice Jesús, y el segundo, dice, también es importante y consiste en amar a tu prójimo, ¿sí? Entonces, con base a lo que está escrito, que es amar a nuestro prójimo y no hacerlo, entonces es lo mismo que infringir algo que está establecido. Y a esa infracción, fíjese bien, a ese traspaso de algo de lo que está escrito se le llama pecado. De hecho, lo vamos a ver aquí en una definición que viene un poquito más adelante. Pero me estoy explicando. Lo importante, fíjese bien, del pecado es que cuando éste se comete, cuando éste se le llama pecado, es porque estamos dándole la vuelta, nos estamos brincando algo que está establecido. Este punto yo lo explicaba, fíjese bien, en un tema anterior, en un estudio anterior de estos de los de la piedra del ángulo, en relación a que necesitamos tener una base de autoridad con la cual predicar, con la cual decirle a la gente por qué Cristo, por qué Dios, por qué el Padre envió a su Hijo, pero también por qué es necesario recibirlo, es decir, por la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Pero necesitamos tener una base de autoridad que nos señale que nuestras acciones no son las que Dios quiere, sino que le ofenden a Él y que obviamente son pecado. Bueno, el olvidar amar o el menospreciar a los demás es pecado por el hecho de lo que la palabra de autoridad, la palabra de Dios establece, que se lo vuelvo a repetir, que es la práctica del amor hacia los demás. Entonces, cuando no amamos a los demás, estamos pecando. Usted ha leído Primera de Juan, ¿sí? Esta preciosa carta, ¿verdad? Que Juan escribe, la primera, ¿verdad? Qué importantes son estas cartas, pero en la primera, fíjese, y más particularmente en los primeros capítulos, el primero, el segundo y todavía en el tercero, Juan establece todo eso, ¿verdad? Que el que no ama a su hermano, dice, es homicida. El que no ama a su hermano dice, ¿qué le pasa? O sea, no está entendiendo lo que es el amor. Y en esta carta, en los primeros capítulos, Juan establece los principios sobre los cuales debe de ser la base de autoridad para nuestras vidas, el amar a los demás. Vamos a leer Proverbios 14, 21. Amén. Acompáñeme, por favor, vamos al Antiguo Testamento, al capítulo 14 de los Proverbios. Amén, ya llegó ahí, váyalo leyendo, yo ya estoy ahí, lo voy a leer. Proverbios 14, 21 nos dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Creo que este versículo es demasiado claro, ¿verdad? Al principio dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Cuando olvidamos amar, o bien cuando menospreciamos a nuestro prójimo, a los demás, cometemos pecado. Y ya hemos visto por qué. No solamente porque Proverbios 14, 21 lo dice, sino porque la base de autoridad que establece que debemos de amar a los demás, ¿sí? Es como si la estuviéramos brincando, esa base de autoridad, y al brincarla cometemos pecado. Inciso C, otra definición de lo que es pecado, bueno, todo lo que no nace de fe es pecado. Vamos a Romanos 14, versículo número 23.
Este versículo, ¿verdad? Creo que también es conocido, sí, pero vamos a leerlo. Dice Romanos 14:3, dice, el que come, dice, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Perdón, leí el 3, es el 23. Vamos al verso 23, ahí adelantito. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire, en este capítulo, que es el 14, el apóstol Pablo habla en relación a lo que debe de ser el testimonio cristiano, nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Y el apóstol Pablo comienza a hablar en un sentido de que debemos de cuidar precisamente nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque hay personas que en la fe son todavía nuevas o bien débiles en su fe. Bueno, en todo este capítulo el apóstol Pablo desarrolla ese tema, desarrolla ese punto del cuidado, de la fe, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, delante de quién lo hacemos, las razones que nos deben de llevar a cuidar nuestro testimonio. Y es por eso que en el verso 23 el apóstol Pablo simplemente concluye diciendo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, ¿sí? Y añade, porque no lo hace con fe. Es decir, lo que Pablo estaba estableciendo, ¿sí? En relación, por ejemplo, al punto de lo que tenía que ver con el hecho de la comida, cómo mucha de esta comida era dedicada a los ídolos, era dedicada a imágenes, a supuestos dioses, ¿sí? Bueno, el apóstol Pablo concluye que debemos de tener cuidado por causa del testimonio hacia los demás. Sin embargo, Pablo también menciona en este versículo diciendo esto, dice, el que duda sobre lo que come, dice, comete pecado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Es decir, la fe tiene esa capacidad, fíjese bien, de darle gracias a Dios, de bendecir el nombre de Dios aún por los alimentos. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, cuando nos sentamos a la mesa a compartir los alimentos, a comer estos, demos gracias a Dios, que bendigamos a Dios, que le demos gracias a Él por lo que nos permite comer. Aún así, hay alimentos que por motivos del testimonio, porque otros son débiles en la fe, pues debemos de abstenernos, debemos de tener cuidado, pero lo debemos de hacer por amor. Pero en sí todas las cosas son limpias, en sí todas las cosas son buenas. Y Pablo nos dice, come con fe, da gracias a Dios por lo que Dios te da, por lo que Él pone en tu mesa. Hazlo con esa fe, porque si no lo haces con esa fe y dudas, entonces es pecado, ¿sí? Te condenas a ti mismo, ¿sí? Y añade al final de este versículo diciendo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? Todo lo que nos lleva a la duda nos conduce al temor. Y lo que conduce al temor nos lleva también al castigo. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que donde hay temor, fíjese bien, se produce castigo, ¿sí? Donde hay temor, allí no está Dios, ¿sí? El temor lleva en sí castigo, condenación. Entonces, debemos, fíjese bien, usted y yo de tener fe en todas las cosas que hacemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, no solamente para las cuestiones que tienen que ver con la comida, sino que todo lo que hagamos, no lo hagamos dudando, sino que lo hagamos por medio de la fe. ¿Y eso qué significa? Significa darle gracias a Dios, significa bendecir a Dios por todas las cosas que pone en la mesa, por todas las cosas que nos da, por todas las cosas que nos permite hacer, por todas las cosas que nos permite tener. Seamos agradecidos con Dios, seamos, fíjese bien, en esa condición de siempre estar agradeciendo a Dios por todas las cosas que Él nos da, por todo lo que Él nos permite tener, por todo lo que Él nos permite hacer. Obviamente, ¿verdad? No nos vayamos al extremo de que si hacemos algo malo le demos gracias a Dios. Me explico, no. Use el sentido común, use el sentido bíblico común.
hablamos de cosas, hermanos, que obviamente deben de ser buenas, cosas que deben de ser agradables a Dios. Me explico, no nos vayamos al extremo de que pecamos, ¿verdad? Y le demos gracias a Dios porque nos permitió pecar. Es obvio que en ese tipo de cosas no. Pero en todo lo demás, lo que es nuestra vida, lo que es nuestro mover, lo que es nuestro relacionar con los demás, en todo lo que es bueno, hagámoslo con fe, es decir, démosle gracias a Dios y llenemos, fíjese bien, llenemos la presencia de Dios bendiciendo su nombre con esa gratitud de nuestras vidas. No dudemos, no incurramos en la duda, en el temor, porque ello, dice la palabra de Dios, que lleva castigo, lleva condenación, ¿sí? Esto nos lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en relación, ¿verdad?, a que todo lo que no nace de fe, todo lo que no nace de fe es pecado, ¿sí? En nuestro diario vivir, en nuestro mover, en nuestro testimonio con los demás, debemos de tener cuidado, obrar agradecidos, obrar bendiciendo el nombre de Dios por todo lo que Él, hermano, nos da. Amén. Y movernos así, hablar así, sentir así, pensar así, actuar de esa manera por medio de la fe. No con duda, no con temor. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más es el pecado? Fíjese bien. El pecado, hermano, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Esto nos lo dice Santiago 4:17. En el contexto de lo que Santiago le estaba explicando a la iglesia, fíjese bien, concluye él diciendo, ¿verdad? En el verso 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, si leemos un versículo antes, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago le estaba explicando, fíjese bien, a la iglesia, lo que debe de ser el correcto proceder de la vida cristiana. En Santiago, fíjese bien, él expone varios casos por medio de los cuales muchos creyentes, por ejemplo, decían tener fe, pero no obraban con base a esa fe. Muchos creyentes también cometían el error, y Santiago se los hace ver, de hacer acepción de personas. En esta pequeña carta, Santiago expone varios errores que muchos cristianos estaban cometiendo, pero que al final ellos se sentían que eran justos, se sentían que no pecaban, se sentían que no hacían nada malo. Entonces Santiago viene y desarrolla esos temas, enseñándole a la iglesia que la acepción de personas no es de Dios, que Cristo nuestro Señor nunca hizo acepción de personas. Santiago viene y desarrolla el tema también de que si tú tienes fe, debes de tener obras coherentes de acuerdo a tu fe. No es posible que alguien diga creer en Dios y se comporte de una mala manera, porque si Dios es bueno, ¿cómo debo de ser yo? Debo de ser bueno también. Amén. Por lo tanto, mis obras deben de hablar de la fe que yo tengo. No son obras para ganar la salvación, sino que son obras por la salvación que he recibido por medio de la fe. Amén. Entonces acuérdese, no obras para salvación, sino obras por la salvación. Y entonces fíjese bien, le menciono estos dos casos que Santiago expone en su carta, ¿sí? Expone otros, pero concluye en el versículo 17 del capítulo 4 diciendo, si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, eso es pecado, ¿sí? Si aplicamos eso a nuestra vida cristiana, todo el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, fíjese bien, todo lo que sabemos que es bueno de parte de Dios para nuestras vidas y no hacerlo, ¿qué es? Es pecado. ¿Sí? A ver, piense por un momento. ¿Usted qué sabe que es bueno de parte de Dios para usted? ¿Qué es bueno? ¿Orar? ¿Sí? Ok. ¿Congregarse? Ok. ¿Ayudar al prójimo? Ok. Todo lo que usted sabe, fíjese bien, yo le mencioné ahorita el orar, el congregarnos, el ayudar a los demás. Sabemos que eso es bueno de parte de Dios y que muchos de estos, el orar, el congregarnos y el ayudar a los demás, son mandamientos, ¿sí? Son ordenanzas de Dios.
Entonces, no hacerlo, ¿qué es? Ay, 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 ¿verdad? Si usted no ora, si usted no se congrega, si usted no ayuda, fíjese bien, no ofrenda, no ayuda a su prójimo, ¿qué es? Ay, Padre Santo, es pecado, ¿sí? Y hablo en el sentido, fíjese bien, ¿por qué no oramos? O sea, mire, tal vez haya casos en los cuales a lo mejor alguien de plano pueda decir, es que no puedo orar. Digo, sería un caso muy extremo, me explico, porque mire, aún podemos orar hasta en nuestra mente. Digo, si alguien se viene imposibilitado para hablar, ¿sí? Pero puede orar en su corazón, en su mente, me explico. Pero a lo que vamos es a la intención de no quererlo hacer, ¿sí? Ese es el punto. El sentir duro del corazón de no quererlo hacer, eso es lo que es pecado, ¿sí? El congregarnos. Hay personas que están limitadas por una enfermedad, por un hospital, por una cama, están limitadas por un lugar geográfico, están limitadas por algo que verdaderamente les impide congregarse. Pero la intención, escuche, la intención de no quererse congregar, estando bien, teniendo al alcance en la iglesia, teniendo un coche, teniendo un medio, teniendo la facilidad de hacerlo, pero con la intención de no quererlo hacer, cuidado, eso es pecado, ¿sí? Usted tiene los medios para ayudar a alguien, pero no quiere hacerlo, híjole, es pecado. Digo, a lo mejor usted dijera, yo quiero ayudar, pero no tengo los medios. Le digo algo, aún hasta de lo poco que usted tenga, lo puede hacer. Y no esperar a que sea rico, no esperar a que se gane la lotería o el melate, no esperar a que tenga un negocio para decir, Señor, cuando tú me prosperes, ¿verdad? Entonces yo voy a ayudar, así como haciéndole manita de peco a Dios, ¿verdad? Manita de peco, prospérame para que yo ayude. No, 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 no. Aún con lo que usted tiene, ya puede hacerlo. ¿Me explico? A lo que vamos es, a lo que Santiago explica aquí de saber hacer lo bueno y no hacerlo, se refiere a las intenciones duras, amargadas, a las intenciones ya corroídas por el mal, por una corrupción en nuestro interior, por algo que ya no nace de mi corazón bueno, sino que ya permití yo que se ensucie, que ya no lo veo igual, que ya no siento igual. Aquella intención dura, fíjese bien, de poder y saber hacer algo y no hacerlo, eso es pecado. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Yo le mencioné 3 cosas, pero hay tantas cosas en la palabra de Dios, tantas cosas como el amar, como el perdonar, como, hermanos, hasta incluso hasta el dar, ¿verdad? El ofrendar, que va desde lo material, cosas desde lo material hasta lo espiritual. Hermanos, en lo que cuando nuestro corazón se endurece, ¿sí? Y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, estamos pecando. ¿Me explico? Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué más es el pecado? Bueno, el pecado es traspasar o infringir lo establecido por Dios, ¿verdad? Esta definición nos la da Juan. Mire, vamos allí, ¿verdad? A primera de Juan, capítulo 3 y versículo número 4. Dice aquí, dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, es traspasar o infringir algo que está establecido. ¿Y quién lo establece? Dios. Dios es la base de autoridad. Entonces, cuando Dios dice algo y el hombre lo traspasa, se lo brinca, eso es cometer pecado. Es lo que le explicaba también hace un momento, ¿verdad? El hecho de que necesitamos tener una base de autoridad, una base de autoridad que se convierta en una base moral para nuestras vidas. Y ello proviene de Dios, no debe de provenir del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre falla, el hombre peca, ¿sí? Pero Dios no, Dios es santo, ¿sí? En su naturaleza, fíjese bien, Dios estableció su ley, establece su base de autoridad. Y cuando nosotros la traspasamos o la infringimos, estamos cometiendo pecado. ¿Sí? Nos brincamos la base de autoridad. Cuando eso sucede, es pecado. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado,
¿verdad? Porque a veces únicamente decimos, ay, el pecado es algo malo y no, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo no he hecho groserías, o yo no ofendo a mis hermanos, o no ofendo a mi prójimo, ¿verdad? Yo no tengo problemas con nadie. Pero a veces con las cosas que hay en el corazón, con las cosas que decimos en la cabeza, en la mente, con las actitudes que tenemos, ¿sí? Con la manera en la que nos comportamos, que a veces hacemos caras y gestos y tenemos actitudes egoístas, egocéntricas, déspotas, soberbias, humillantes. O sea, hermanos, con eso estamos transgrediendo lo establecido por Dios. Tan solo bajo el simple hecho, fíjese bien, de que Dios nos manda que amemos, ¿sí? Si amamos, no vamos a ofender a nadie. Pero cuando no amamos, se nos va a hacer fácil ofender. Se nos va a hacer fácil pecar. ¿Me explico? Entonces es por eso, hermanos, que todas estas definiciones del pecado fueron necesarias, fíjese bien, que las escribiera, que se las comparta, porque a veces nuestra concepción o nuestro entendimiento del pecado es muy limitado al grado que decimos, no, es que yo no peco, no, es que yo no fallo, yo no cometo pecado, ¿verdad? Y no es cierto, no es cierto. Fíjese, todas estas definiciones que nos muestra la palabra de Dios, nos muestran precisamente que en muchas de las áreas de nuestras vidas podemos fallar, podemos pecar, ¿sí? Podemos pecar, ¿sí? Mire, yo le puse 3 casos, ¿verdad? La oración, el congregarnos y el ayudar a los demás. Nomás le mencioné 3 cosas. ¿Cómo en esas 3 cosas, fíjese bien, a veces nosotros decimos, no, es que yo no hago mal, no, es que yo estoy bien, no, es que yo a nadie ofendo, no, es que yo a nadie le falto al respeto? ¿Cómo no? ¿Y a Dios? Si Dios estableció el congregarnos, pero en mi corazón ya no está el deseo de hacerlo, cuidado. Es diferente a no poderlo hacer a no quererlo hacer. ¿Me explico? Yo le dije, hay gente que sí está limitada. En el caso del ejemplo que le pongo de congregarnos o de orar, hay gente, hermano, que dice, ¿para qué oro? Si Dios sabe lo que voy a pedir, ¿sí? Y lo dicen en un tono, hermano, así como de soberbia, así como de endurecimiento. Eso es lo que está mal. ¿Me explico? Todos debemos orar. La oración es la respiración del cristiano. Amén. Entonces, si yo rechazo eso porque no quiero, porque me quiero dormir, porque quiero ver tele, porque ya me siento cansado y me da coraje que mi esposa me diga que vamos a orar, Padre Santo, cuidado, cuidado. Lo que hay en el corazón, eso es lo que debemos de tener cuidado, ¿sí? Aún una persona en un hospital que está en coma o que esté en una condición en la que no pueda hablar, que está entubado, que no pueda hablar o pronunciar una oración con sus palabras, mire, lo hace en su mente. Me explico. Entonces, verdaderamente, hermanos, no hay pretexto para decir, no, yo no peco. ¿Por qué? Porque sí pecamos, sí fallamos, nuestros pensamientos nos traicionan, me explico, el sentir de nuestro corazón, ¿sí? La intención del corazón es lo que Dios ve y es lo que Él dice, desde ahí está mal, ¿sí? Desde ahí está mal, ¿sí? Mire, yo me pregunto, ¿verdad? De repente las personas me platican muchas cosas, ¿verdad? Y me dicen, fíjese que fulanito de tal pasó por una experiencia muy fea y ya no se congrega, ¿sí? Y a veces me lo dicen así como si fuera justificable, ¿sí? Hermanos, honestamente no hay justificación, no hay justificación, porque aún una persona haya pasado por una mala experiencia, un mal testimonio, está el recurso del amor y el recurso del perdón. Entonces no hay justificación. Pero a veces la gente lo platicamos, lo decimos así como dándole chance, ¿verdad? Sí, ya no, que no se congregue porque mira lo que le hicieron, mira lo que le pasó. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? ¿Sí? Si echáramos mano de los recursos de Dios, mire, entenderíamos que no hay pretexto
para pecar. No hay pretexto para obedecer a Dios. No hay pretexto, pero le buscamos 3 pies al gato, ¿verdad? Entonces, cuidado, la intención de lo que hay en nuestro corazón, desde ahí ya estamos pecando. ¿Sí? Bueno, fíjese bien, ¿cómo empieza el pecado? Aquí vemos la respuesta. ¿Cómo empieza el pecado? ¿Dónde inicia? ¿Cuál es la chispa que lo genera? La tentación. La tentación. Póngalo ahí con letras rojas como yo, ¿verdad? Respuesta, ¿cómo inicia el pecado? Respuesta, con la tentación. ¿Sí? ¿Y qué es la tentación? ¿Sí? Bueno, la tentación es la chispa que enciende, ¿sí? Que enciende un fuego enorme, ¿sí? Vamos a ver, fíjese bien, cómo se da luz el pecado para entender qué es la tentación, ¿sí? ¿Cómo se da luz al pecado? Bueno, mire, antes de llegar a este punto, explicarle un poquito sobre la tentación es el hecho, fíjese bien, de que la tentación es una seducción, ¿sí? Es una seducción, es una entretención del pensamiento. Eso es la tentación, es una seducción. ¿Y qué es una seducción? Es la entretención del pensamiento, ¿sí? Es decir, cuando nuestra cabecita, nuestros pensamientos se clavan en algo, ¿sí? Allí estamos siendo seducidos. Cuando estamos siendo seducidos, estamos siendo tentados. Eso es la tentación. El que yo me clave en mi cabeza en algo, obviamente, en algo que me gusta, en algo que me va a producir a lo mejor placer. ¿Me explico? Obviamente, pues la tentación no la mencionamos en relación a que yo clave mis pensamientos en algo malo. ¿Me explico? En algo bueno. No, sino en algo que me seduce, en algo que me atrae, en algo que me gusta. No en algo que me va a poner triste o en algo que me va a poner alegre, sino en algo que mi carne desea, que mi pensamiento se clava allí porque me agrada, porque me gusta. ¿Me explico? Bueno, a partir de esa definición, fíjese bien, después de la tentación, después de que uno es seducido, ¿sí? Después de ese punto, fíjese, ya no hay parada, ¿sí? Es como un tobogán, ¿sí? Usted se ha subido a un tobogán en alguna alberca, ¿sí? En algún balneario. Una vez que usted, fíjese bien, se pone allí, ¿verdad? En la boca del tobogán y se arroja, así es la tentación. Una vez que nos seduce, ya no hay parada. Una vez que permitimos que la tentación nos seduzca, es como el tobogán. Si usted se quiere detener, ya no puede. El agua, lo resbaladizo del material del tobogán hace que usted se deslice y a fuerzas va a llegar hasta el final. ¿Me explico? Así es la tentación, es la seducción de tal manera que una vez que nos clavamos en esa manera de pensar que nos seduce, ya no hay retorno, ya no hay parada. ¿De acuerdo? Es decir, fíjese bien, si queremos no caer en pecado, escuche esto, si queremos no caer en pecado, o sea, tropezar, debemos aprender a escapar de la tentación. ¿Me estoy explicando? A ver, mucha atención aquí. Hay gente que dice, yo tengo control de mi vida, yo sé lo que hago, yo sé hasta dónde llegar, yo sé las cosas que me son permitidas, yo sé lo que puedo hacer. Pero es gente que ya está seducida, gente que ya vive con la tentación. Entonces, aunque esas personas digan, yo soy muy, y yo puedo detener esto cuando yo quiera, no es cierto, no es cierto. No hay parada. Una vez que la mente, una vez que la tentación ha seducido a la persona, es un tobogán. Ya no hay parada. El resultado de la tentación va a ser dar a luz al pecado. Por lo tanto, escuche lo que le voy a decir. Si queremos evitar pecar, si queremos no pecar, entonces, ¿sabe dónde tenemos que aprender a actuar? Tenemos que aprender a actuar antes de la tentación. ¿Me explico? No en el proceso que genera la tentación y que nos lleva al pecado, no. Nos tenemos que adelantar y saber escapar
de la tentación. Porque si yo no escapo de la tentación, me meto al tobogán y me va a llevar al pecado. Entonces yo debo de saber escapar del tobogán. Debo de saber escapar de la tentación. Al ponerme allí en la boca del tobogán, ahí es donde me levanto y digo, no. Ahí es donde me afirmo en el Señor, en el conocimiento de la palabra, me agarro del Espíritu de Dios y es ahí donde le digo al pecado, le digo a la tentación, no. Me explico, pero no después, ¿sí? No después. Es como la persona que tiene un vicio, que la persona dice, es que yo tengo el dominio propio para decirle a esto cuando yo quiera que no. Yo puedo salir de esto cuando yo quiera y no es cierto. No es cierto, caen y caen y caen y caen en el mismo error, en el vicio. Me explico, la manera de salir del vicio es antes, es haber rechazado desde un principio, pero no en el proceso de ¿por qué? Porque somos débiles. ¿Por qué? Porque sucumbimos ante el pecado, sucumbimos ante el placer y eso nos lleva al pecado. Entonces, ¿usted quiere evitar el pecado? Respuesta, debemos aprender a escapar de los lazos de la tentación. ¿Sí? Ok, fíjese bien, debemos aprender a salir de la tentación, escapar de la tentación. Si no lo hacemos, después de ese punto ya no hay retorno. Lea conmigo 1 Corintios 10. Mire, vamos a 1 Corintios en el capítulo 10, amén, y al versículo número 13. Este versículo no lo anoté aquí, pero vamos a leerlo, lo repito, es 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, que nos dice la palabra del Señor así, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A ver. Entendamos este versículo. Mire, a la mitad del versículo dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, la tentación se puede resistir. De la tentación, ¿qué más dice? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Entonces, de la tentación se puede salir. No solamente la podemos resistir, sino que podemos salir de ella. ¿Qué le parece? Fíjese que aquí, ¿verdad? Valdría la pena anotarle que sí, ¿cómo empieza el pecado? Con la tentación. Pero ¿qué podemos hacer con la tentación? La podemos resistir para que podamos salir de ella, o sea, escapar de la tentación. Amén. Y más adelantito vamos a ver una promesa preciosa que hay para aquellos que soportan la tentación, que la resisten y obviamente que salen de ella. Amén. Ahorita la vamos a ver. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendiendo todo esto? ¿Por qué? Mire, porque vamos a ver el punto 3, que es de cómo se da luz el pecado. Pero necesitamos tener todo claro hasta aquí. ¿Vamos bien? Póngame un amén ahí en el chat. Amén, gloria al Señor. Bien, mire, ¿cómo se da luz el pecado? Es decir, ¿cuál es el proceso que desarrolla o cómo se desenvuelve el que se consume el pecado? ¿Por qué llegamos a pecar? ¿Cómo es que llegamos a pecar? Bueno, por principio de cuentas, somos tentados, ¿sí? Somos tentados, es decir, viene la tentación por acción de quién. Este punto es importante. ¿Por acción de quién viene la tentación? Por la acción del tentador. ¿Y quién es el tentador? Satanás. Vamos, mire, busque conmigo Mateo capítulo 4, ¿sí? Mateo capítulo 4 y versículo número 3. Amén. Estos pasajes tampoco los anoté aquí, así que esté muy atento. Amén. Mateo 4, versículo número 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿quién es el tentador? Satanás. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Dios no tienta a nadie. Y lo vamos a leer ahorita en un momento. Dios no tienta a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no es tentado por el mal, ¿sí? Dios no puede ser tentado.
Por lo tanto, Él no tienta. Dios no es quien tienta. Quien nos tienta es Satanás. ¿Qué le parece? Mire, todo este proceso que está aquí, que usted ya está viendo, ¿verdad? Todo ese proceso lo describe Santiago. Aquí voy a anotar la cita. Todo este proceso lo describe Santiago, ¿sí? En el capítulo número 1, versículos del 13 al 15. En esa cita bíblica, todo este proceso, repito, está descrito en esta cita bíblica, ¿de acuerdo? Entonces, somos tentados. ¿Quién tienta? Satanás. Aquí lo pongo, Satanás. Satanás es el tentador, no Dios, ¿de acuerdo? De repente hemos escuchado gente cristiana, ¿verdad?, que dice, es que Dios me tentó, ¿verdad? O Dios me puso la tentación. No es Dios, es Satanás quien tienta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué produce la tentación? La tentación produce una chispa, ¡pum!, una chispa, es decir, un impulso, ¿sí? Produce un impulso en nuestras vidas, fíjese bien, al que le conocemos también como la concupiscencia de nuestra carne, ¿sí? Es una chispa que está en nuestros miembros, que está en nuestro cuerpo. Esa concupiscencia, la palabra griega es epitumía, ¿sí? Y generalmente nos describe, fíjese bien, los deseos, los anhelos, pero generalmente por lo malo, ¿sí? Es decir, la concupiscencia que hay en nuestra vida, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, pues pudiera ser también para algo bueno, para hacer algo bueno. Sin embargo, la tendencia carnal, pecaminosa, la naturaleza carnal, la naturaleza del hombre está inclinada a que la concupiscencia se vaya por lo malo. ¿Me explico? O sea, no hay quien haga lo bueno, no hay quien piense en el bien. Todos nos desviamos, nos fuimos a una por lo malo. Esa concupiscencia, esa chispa que detona la tentación, nos impulsa hacia buscar lo que es malo. El deleite de nuestra carne, de nuestros placeres que ofenden a Dios y a nuestros semejantes. ¿Estamos entendiendo? Entonces Satanás tienta, dispara esa chispa en nuestros miembros, ¿sí? Y nuestros miembros, fíjese bien, enseguida se hacen presos. Es decir, se da la concepción, ¿sí? La concepción, ¿qué es? Es cuando la tentación nos hace presos, nos esclaviza mis miembros, mi cuerpo, por el placer hacia lo malo, por darle deleite a mi carne, me hace un esclavo. ¿Y sabe qué es lo que sigue después de que somos esclavos? Una vez que nosotros somos esclavos, hermanos, comenzamos a fallar, comenzamos a errar el blanco, es decir, viene la acción de pecar, ¿sí? Es decir, consumar el pecado. ¿Qué le parece eso? ¿Entendió el proceso? Nuevamente, Satanás nos tienta, detona en nosotros una chispa, es decir, hace que mis miembros busquen lo malo, la satisfacción de la carne. Eso me lleva a que me hace preso, ¿sí?, de ese deleite, de esa concupiscencia mala. Me hace preso en mis miembros, ¿sí?, por causa de esa tentación que ofende a Dios. Me hace preso, me esclaviza. Y una vez que soy un esclavo de la tentación, un esclavo de la concupiscencia de mi carne, entonces lo que sigue es la acción de llevar a cabo el pecado, de hacer la obra mala, es decir, la acción de pecar, consumar el pecado. ¿Sí? ¿Y qué produce el pecado? Pues produce muerte espiritual. Aquí le anoté nada más espiritual. Pero sabe que el pecado produce no solamente muerte espiritual, sino también deterioro físico o hasta muerte física. ¿Sí? Deterioro físico o hasta muerte física. Aquí se lo voy a agregar. ¿Sí? El deterioro físico o bien la muerte física.
¿sí? Y lo vamos a ver ahorita aquí conforme a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, lea conmigo esta cita, Santiago, vamos a leerla, Santiago 1, versículos del 1 al 13. Amén, ¿ya tiene la cita? Santiago 1, del 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ay, 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 o sea, Dios no tienta, hermanos, el que tienta es el chamuco, ¿verdad? El diablo. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, yo soy tentado, ¿sí?, cuando de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. Es decir, Satanás produce la chispa me lleva a ser atraído y seducido, es decir, me hace esclavo, me hace preso. Y luego dice a continuación, entonces la concupiscencia, esa chispa, dice, después de que ha concebido, después de que me ha hecho preso, dice, da a luz el pecado. Es un tobogán. Si no salgo de la tentación detona la chispa de la concupiscencia en mis miembros. Eso me lleva a hacerme preso, me atrae, me seduce. ¿Y qué es lo que sigue? Que después de eso el paso que sigue es la acción de llevar a cabo lo malo. Y una vez que hice lo malo, viene a mí muerte espiritual o hasta deterioro físico o muerte física. Enfermedad, enfermedad, deterioro, desgaste físico. Mire, hasta hay gente que se pone bien feyota, hermano, porque vive en pecado. ¿Me explico? O sea, su aspecto físico, su cuerpo, ¿sí?, su rostro, se hacen bien feyotes, hermanos. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado. Y no se diga en esos pecados que tienen que ver en el ámbito de lo sexual. ¿Me explico? El adulterio, la fornicación, la inmoralidad, ¿sí?, las pasiones desordenadas, la promiscuidad, o sea, todo lo que tiene que ver, hermano, con la lascivia, la lujuria, ¿sí? Todo ese tipo de cosas producen un cambio en el rostro, un cambio en lo físico. La gente se afeya, ¿verdad? Por así decirlo, se hace bien feyota, hermano. ¿Por qué? Porque está viviendo en un pecado, ¿sí?, que ofende a Dios, que ofende a sus semejantes. ¿Me explico? Entonces, el deterioro físico, a eso me refiero. Mire, un pecado de adulterio puede traer una enfermedad física, una enfermedad de índole sexual, me explico, que le produce cambios en el cuerpo, un deterioro que la persona, hermanos, se hace fea, ¿sí? Por eso dice la palabra que Jehová, hermanos, hermosea el rostro, la presencia de Dios hermosea, pero la persona que está en pecado, Padre Santo, se hace bien feyota. A ver, voltea a ver a la persona que tiene a su lado. No se crea, ¿verdad? Pero no sé si me estoy explicando. O sea, hay un cambio. Por la práctica del pecado, hay un cambio en la vida de la persona. A veces puede ser en lo físico, a veces puede ser en sus emociones. Una persona que está en pecado se hace gruñona, se hace enojona, o se hace depresiva, se hace hasta con pensamientos suicidas. De repente ya no quiere vivir, se siente tan mal por lo que está viviendo, por lo que está haciendo, que ya no quiere vivir. ¿Me explico? Entonces puede ser en lo emocional o puede ser también en lo físico ese deterioro. ¿Me explico? Pero todo eso nos habla de una muerte espiritual. ¿Me explico? En la muerte espiritual podemos decir entonces que abarca tanto lo emocional como lo físico, ¿sí? Entonces, este proceso que estamos explicando de cómo se da luz al pecado, Santiago 1 del 13 al 15 nos lo explica, y aquí lo pusimos en manera de un pequeño esquema. Anótelo, o bien pónganle pausa al ratito que la vuelva a ver para que lo anote. ¿De acuerdo? Muy bien, fíjese bien, vamos a continuar. ¿Cuál debe de ser nuestra postura ante la tentación? ¿Cuál debe de ser? Mire, si estamos hablando de que para no caer en pecado hay que salir del tobogán, es decir, no te arrojes al tobogán. Antes de que te arrojes, haz un alto y di qué estoy haciendo. Antes, o mejor dicho, si no queremos
pecar, hay que saber salir desde acá. Desde acá. Porque todo esto es un tobogán que a la mitad o en este proceso ya no te puedes salir. Donde puedes tú escapar es aquí, en la tentación. Aquí. Rechazar la tentación, soportar la tentación, resistirla para salir de ella. ¿Estamos entendiendo? Bueno, lo vamos a ver en este punto, que es el punto número 4. Pero mire, voy a poner el otro pizarrón, permítame. Este pizarrón donde le muestro el punto que le estoy mencionando, el número 4. ¿Cuál debe de ser nuestra postura ante la tentación? ¿Cuál debe de ser, hermanos, nuestra conducta, nuestro sentir, lo que yo debo de hacer? ¿Cómo debo actuar ante la tentación? Bueno, Ezequiel 16:49, vamos, por favor, allá al Antiguo Testamento, al capítulo 16 de Ezequiel, en el verso 49 nos dice así, fíjese bien, nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice, y sus hijas, dice, y sus hijas no han hecho, dice, perdón, es el 49, Ezequiel 16:49 dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Sí? Nos habla de Sodoma. Usted recuerda Sodoma y Gomorra, ¿sí? La condición en la que estas ciudades vivían, es decir, los habitantes de estas ciudades, ¿a qué les llevaron? Les llevaron a ser consumidos por el fuego que descendió del cielo de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el error de ellos? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto pecado hubo en estas dos ciudades? Bueno, aquí Ezequiel nos dice, fíjese bien, que el error de estas ciudades, o el error, ¿verdad?, de los habitantes de estas ciudades fue esto, ¿sí? Su soberbia. Por lo tanto, ¿cuál debe de ser mi postura ante la tentación? De no a la soberbia, es decir, de no ser soberbio. Una persona soberbia, mire, es una persona que cierra su corazón de tal manera a todos, incluyendo a Dios. Y se ve a sí mismo esa persona de que no necesita de nadie, incluyendo a Dios. No necesita de Dios. Una persona soberbia se endurece de tal manera que cree que es capaz de valerse por sí misma, ¿sí? Entonces, la soberbia le cierra el corazón a Dios, le cierra la puerta a Dios en la vida de la persona. Por eso dice la Escritura que Dios al soberbio lo ve de lejos, al altivo no lo soporta a Dios. ¿Por qué? Porque imagínese, o sea, es un rechazo completo a Él, ¿sí? Entonces, el error de Sodoma fue que eran personas soberbias, que creían que lo que hacían estaba bien, que el cómo vivían estaba bien. En pocas palabras, ellos, hermanos, sentían que no necesitaban de Dios. Entonces, mi postura debe de ser de no ser soberbio. Inciso B, no a la saciedad de pan. ¿Qué significa esto de la saciedad de pan? Significa el hecho, fíjese bien, de que una persona que tiene saciedad de pan es una persona que en pocas palabras se siente llena de todo, que siente que nada le falta, que siente que lo que ha logrado o que lo que tiene o aún lo que le dan, ¿sí?, le lleva a cierta plenitud, le lleva a cierta saciedad, de la cual encuentra seguridad en eso, encuentra paz en lo que tiene y se convierte en alguien que, como no necesita de nada, porque todo lo tiene, pues entonces tampoco necesita de Dios. Pero una persona que, así como el soberbio, cierra su corazón por los recursos materiales que llega a tener, hermanos, pone su confianza en ello, pone su confianza no en Dios, sino que pone su confianza en lo material, que puede ser el dinero, que puede ser la especie, pueden ser los recursos, puede ser, hermano, una alacena, puede ser una cuenta en el banco, puede ser un coche, una casa, propiedades, pueden ser, hermano, mire, muchas cosas, todo lo que representa lo material, ¿sí?
el sentirse saciado, el sentirse lleno, el sentirse que todo lo tiene, que no necesita de nada, es peligroso, ¿sí? Cuando una persona se siente así, mire, ya no busca de Dios, ya no ora. ¿Qué le pide a Dios si todo lo tiene? ¿Sí? Pero una persona así se convierte en un pobre rico. ¿Por qué digo un pobre rico? Porque aunque todo lo tiene, es un pobre. Porque su miseria a lo mejor no está en lo material que tiene en abundancia. Su miseria está en la dureza. Su miseria está en el sentir de su corazón, que llega a rechazar a Dios. Por eso es un pobre rico. ¿Sí? Ahora, no necesariamente los ricos están en esa condición. Hay gente, hermano, que no es rica, pero que, mire, por ejemplo, ponen su seguridad en lo material. Ponen su seguridad en que su estufa, su refrigerador, perdón, su estufa, ¿verdad? No, su refrigerador, en que su alacena esté llena. ¿Sí? Ponen su seguridad en que tienen un coche nuevo. Ponen su seguridad en que su negocio es productivo. Ponen su seguridad en una casa, en algo material, no necesariamente siendo ricos, me explico, sino que la saciedad de pan nos habla de esa condición en la que una persona pone su confianza en lo que tiene, en lo que tiene. Entonces, no necesariamente sean ricos, pueden ser pobres, pueden ser de clase media, que poniendo su confianza en lo poco que tengan, con eso es peligroso. Porque con eso ya no oran, ya no claman a Dios, ya no sienten la necesidad de estar cerca de Dios. ¿Qué le parece? La ociosidad, debemos de decirle no a la ociosidad. La ociosidad, mire, por ahí se dice, ¿verdad?, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Sí? Cuando una persona no tiene responsabilidades, no tiene algo que hacer, entonces, cuidado. Es una persona que va a buscar placer. Es una persona que va a buscar algo que le ate, algo que lo esclavice. Y esas cosas no son buenas. Una persona floja, ¿sí? Una persona que no trabaja, una persona que no tiene una ocupación, ¿sí?, es un peligro. ¿Por qué? Porque va a agarrar cualquier cosa para hacerse daño. Va a agarrar cualquier cosa para hacerle daño a los demás. Una persona ociosa se convierte en un ancla. Ni picha, ni cacha, ni deja batear, como decíamos el domingo. ¿Sí? Una persona ociosa no piensa en cosas buenas, productivas, en cosas sanas. No, una persona ociosa está pensando en cosas malas, en cosas tendenciosas al mal. La ociosidad es la madre de todos los pecados, de todos los vicios, ¿sí? Y mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado con la ociosidad, desde nuestros hijos, nuestros jóvenes, hasta nosotros mismos o personas adultas, personas mayores, ¿sí? Siempre es bueno hacer algo, ¿sí? Y cuanto más en ello incluyamos, pues las cosas de los recursos espirituales de Dios, la oración, el congregarnos, el ayuno, la lectura de la palabra y el adorar a Dios. ¿Me explico? Pero la ociosidad, hermanos, fíjese, fue un error que Sodoma cometió. Y al estar de ociosos, veían a una persona cómo prosperaba, o veían a una joven, veían a una mujer y querían apoderarse. ¿Por qué? Porque no tenían nada que hacer. Querían quitarle el negocio a aquel que le iba bien, querían quitarle la mujer, querían quitarle los hijos, querían quitarle el dinero, querían quitarle la casa, querían quitarle todo a aquellos que con su trabajo, que con su esfuerzo, que con su esmero, que con su amor habían logrado algo. La ociosidad, hermano, es terrible. Convierte a las personas en parásitos, convierte a las personas en anclas, convierte a las personas, mire, en un factor que destruye todo cuanto le rodea, aún su vida misma, y a los demás va a destruir. ¿Se da cuenta de lo que la palabra de Dios nos muestra? Entonces yo debo de evitar, por eso le pongo aquí, no a la soberbia,
no a la saciedad de pan y no a la ociosidad. Esa debe de ser mi postura. ¿Por qué? Porque la soberbia, la saciedad de pan y la ociosidad promueven la tentación. Promueven que yo caiga redondito con el tentador. Y todo ese tobogán me lleva a consumar al pecado. Me lleva a una muerte espiritual que raya tanto en lo físico como en lo emocional. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál debe de ser mi postura ante la tentación? Pues la de no consentir ni ser cómplices. Vamos a ver Proverbios. Allá atrásito en Proverbios 1:10 nos dice así la palabra. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice, no consientas. ¿Sí? No consentir ni ser cómplices. ¿Sí? Mire, hay veces que en las pláticas, ¿sí?, en las amistades, aún cuidado, a veces hasta cristianas o de mismas familias, ¿sí?, se hablan, se dicen cosas, se escuchan cosas, se dicen cosas, que a veces todo ello habla de un consentimiento de lo malo, ¿sí? Habla de que yo me hago cómplice de la maldad de otros. Yo veo que mi hijo, mi hija, yo veo que alguien de mi casa, yo veo que una amistad está haciendo algo malo, aún un hermano o hermana en Cristo, yo veo, ¿sí?, y yo puedo consentirlo, yo puedo convertirme en un cómplice, ¿sí?, cosa que no debo de hacer. ¿Por qué? Escuche esto. Porque cuando yo me hago cómplice del pecado o de la tentación de otros, es como si yo le abriera la puerta misma a mi vida a esa misma tentación o a ese mismo pecado. No sé si me expliqué con esto que dije. O sea, el consentir o el ser cómplice de algo malo provoca en mí que yo abra la puerta al mismo pecado, a la misma tentación. Entonces, por eso la palabra me dice: no consientas. ¿Por qué? Porque vas a ser arrastrado al mismo pecado de los demás. Inciso E: jugar con la tentación es como jugar con el fuego. Es como cuando decimos: es que yo las puedo todas, ¿verdad? Y que Juan Camaney cristiano, ¿verdad? No, es que yo tengo, ¿cómo decimos? Es que yo sé cuándo parar esto. Sí, Benito. Sí, ajá. Diga conmigo, sí, ajá. No es cierto. No es cierto. Una persona que dice eso es una persona que está atada por el pecado. Y no le queda otra más que ponerse de valentón con los demás y decir: cuando yo quiera, yo dejo esto. Pero no es cierto. La única manera de escapar del pecado es antes de la tentación. Ya quité el esquema, pero es resistir la tentación. Entonces, si yo estoy jugando con la tentación, es como jugar con fuego. ¿Y sabe qué pasa con aquellos que juegan con el fuego? Que tarde o temprano se queman. Tarde o temprano se van a quemar. ¿Sí? Inciso F: la tentación se puede soportar. ¿Verdad? Vamos a ver este pasaje que es el que ya he estado mencionando y que dije hace un momento. Vamos a Santiago 1:12, ¿sí? Allá donde estábamos, en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, ya vimos anteriormente, ¿verdad? Y en los versículos que siguen a este, vimos que la tentación se puede soportar, que a la tentación, fíjese bien, que a la tentación podemos soportarla, podemos resistirla y podemos salir de ella, ¿sí? Bueno, aquí encima la palabra de Dios en este verso 12 nos muestra que el varón que soporta la tentación, que resiste la prueba, dice, pues encima de que hace eso, dice, va a recibir una corona. ¿Cuál corona? Dice aquí la palabra de Dios, dice, la corona de vida. La corona de vida. ¿Sí?
Entonces, fíjese bien, ¿cuál debe de ser mi postura ante la tentación como hijo o como hija de Dios? Debe de ser la de soportarla, es decir, resistirla. ¿Pero con qué fin? Con el fin de salir de ella, de escapar de la tentación, porque si no escapo de la tentación, me lleva como en un tobogán, del cual ya no puedo salir. Desde que me arrojo, me va a llevar por todo el recorrido, hasta el pecado. El proceso ya lo vimos. Y el proceso de esto, del pecado, me lleva a la muerte espiritual, muerte física y muerte emocional. Mi espíritu se muere al vivir en pecado. Vivir en pecado. Es diferente vivir en pecado a caer en pecado. Santiago aquí mismo nos habla de lo que es el tropiezo. Ese tropiezo es caer en pecado. Es diferente. Quien vive en pecado significa que practica el pecado. ¿Y qué es practicar? Es como una disciplina, ¿verdad? Valga la expresión de todo esto. O sea, quien practica el pecado vive para el pecado, es decir, constantemente lo está llevando a cabo. Pero el que cae en pecado es por tropiezo, ¿sí? Y creo que es ahí donde entramos nosotros, los creyentes, los cristianos, me explico. Porque Cristo me libró del pecado, perdonó mis pecados. ¿Cómo voy a seguir viviendo en él? Dice Pablo a los romanos. Amén. Bueno, entonces cuando yo peco, cuando un cristiano peca, no peca de práctica, sino peca de tropiezo, o sea, porque cae. Es diferente, es cuando la tentación, ¿verdad? Lo hace preso, ¿sí? Y da luz al pecado, o sea, cae en pecado, ¿sí? Pero es diferente a que la persona constantemente, al jugar con la tentación, se está quemando con esta y está pecando y pecando y pecando, y ya no siente remordimiento, ya no le pide perdón a Dios, ya no se arrepiente, sino que sigue pecando y pecando, y ver su vida de pecado, fíjese, como algo normal, que creo que es lo que está pasando hoy en día. Tantas leyes que están cambiando los gobiernos para permitir pecados, para que estos ya se vean normal en la sociedad, pero delante de Dios jamás podrá ser normal. ¿Me explico? Entonces, es diferente, acuérdese, es diferente practicar el pecado a caer en pecado. Es diferente. ¿De acuerdo? Ya lo hemos enseñado también en muchos otros estudios, pero espero que quede claro aquí. Hablando del tema del pecado, es diferente vivir en el pecado a caer en el pecado, ¿sí? Quien vive en el pecado, hermano, pues no es de Cristo. ¿Por qué? Porque por el pecado se está alejando de la salvación de Él, ¿sí? Pero el que cae en pecado es de Cristo, pero cayó en pecado, tropezó, pero se levanta nuevamente y sigue adelante. Y ese de que se levanta es arrepentirse y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Jesús. Entonces se levanta y sigue adelante. No significa que más adelante no vuelva a caer, puede volver a caer, pero su vida no es una práctica del pecado, sino que va a haber ocasiones en las que va a caer. Y mire, todos los cristianos experimentamos eso, todos. Porque todos pecamos, todos, ¿sí? Pero pecamos de tropiezo, no de práctica. ¿Me explico? Pero tampoco es justificación, ¿verdad? Hay quienes pueden decir, no, es que tropecé. Pues mira cuántos tropiezos llevas. O sea, esos tropiezos ya no indican que sea un tropiezo esporádico o espontáneo, no. Todos esos tropiezos ya hablan de una práctica. Cuidado con eso. ¿Me explico? Bien, fíjese bien. Hay un punto, ¿verdad?, que no escribí aquí, que es, si se fija aquí es el 4, ¿sí? Y no está el punto 5. El punto 5 yo lo voy a leer aquí, ¿verdad?, en el estudio que tengo, en el papel, ¿verdad?, que es el punto que dice características del pecado o bien del pecador. La número 1 dice, el pecado entró al mundo por medio de un hombre, Adán. Ya lo leímos, Romanos 5:12, ¿verdad?, donde dice que así como el pecado entró por un hombre, luego todo el pecado se extendió a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, las características del pecado es de que el pecado entró por la acción de un hombre, Adán. Número 2, el pecado nos hace sentir mal. Cuando el Espíritu Santo redarguye, porque
es algo malo lo que hemos hecho delante de Dios, es por eso que Dios da a su Hijo para que su sangre nos lave de todo pecado. Entonces, el pecado, fíjese bien, debe de producir en nosotros que nos haga sentir mal. Es bueno, escuche, es bueno que una persona cuando peca se sienta mal. ¿Sabe por qué? Porque significa que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de esa persona. Amén. El Espíritu Santo trabaja en el corazón de esa persona y lo lleva a arrepentirse delante de Dios. ¿Sí? Ahora, mire, esto no solamente aplica para los que ya somos cristianos y caemos en pecado por tropezar. ¿Sabe? Esto aplica aún cuando nosotros salimos a las calles a predicar el evangelio. Mucha atención. Cuando uno va a hacer campaña de evangelismo, uno se debe de poner en oración. ¿Para qué? Para pedirle al Espíritu Santo que trabaje en los corazones de las personas que van a escuchar el mensaje del evangelio. ¿Para qué? Para que los compunja de corazón. Es decir, para que produzca en ellos un redarguir que los lleve a un arrepentimiento. Mire, esta parte a veces no la conocemos, no la conocíamos y mucho menos la practicamos. A veces nada más salimos a la calle, al aventón, ¿verdad?, a predicar. No es malo, pero debe de estar en nosotros el decir: Señor, que en esta campaña, que en este evento evangelístico, que en este momento que voy a predicar de tu evangelio, tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de todos para que se redarguyan, para que los redarguyas y vengan arrepentidos a tus pies. Amén. Es por eso que cuando en una campaña evangelística el mensaje que se predica toca los corazones, es porque el Espíritu Santo está redarguyendo esos corazones para que se entreguen a Cristo. Aleluya, hermano, gloria a Dios, alabe a Cristo, amén, gócese, amén, gloria a Dios. Mire, Dios, tercer punto, tercera característica del pecado, del pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Esto nos lo dice en Jeremías. Mire, vamos a buscarlo, ¿verdad? Jeremías, ¿dónde está Jeremías? Ya me lo pasé, ¿verdad? Aquí está, Jeremías 31, verso 3. Anótelo, Jeremías 31, versículo número 3. ¿Qué nos dice? Nos dice así: Jehová se manifestó. ¿Qué le dije? Jeremías 31, ¿sí, verdad? Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Es decir, Dios ama al pecador, pero Dios no puede convivir con el pecado. Es por eso que a nosotros nos ha recibido, nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Si no fuera por Jesucristo, usted y yo seríamos consumidos, mire así, consumidos por la santidad de Dios, por el carácter santo de Dios. Seríamos consumidos en instantes. Pero Dios nos ve a través de su Hijo, de la obra de su Hijo en la cruz, quien tomó mis pecados y los llevó Él, los clavó en la cruz para anular el acta, para dejar sin efecto el acta de los pecados que me acusaba. Cristo la invalidó, Cristo la destruyó. Entonces ahora el Padre me ve con amor por lo que Cristo su Hijo hizo por nosotros, por toda la humanidad. Amén, gloria al Señor. ¿Qué otra característica? Mire, no nos podemos esconder con el pecado, porque Dios está en todo lugar y Él nos ve. Jesús conoce a todos los hombres. ¿Se acuerda de esos pasajes en los evangelios donde Jesús conocía los pensamientos, lo que cavilaba la gente en su corazón? Así es Dios. Quien peca no se puede esconder de Dios. No hay lugar en donde una persona se pueda esconder para pecar, para apartarse de Dios. No hay lugar. Dios todo lo ve, Él todo lo sabe. ¿Sí? Entonces, no nos podemos esconder de Él. ¿Para qué? O sea, ¿con qué propósito? Me explico. O sea, quien tiene esa intención está mal de la cabeza. ¿Cómo esconderse de Dios? Ahora, también el extremo opuesto, ¿verdad? Que la gente ya hoy en día peca, ¿verdad? Y hasta pareciera que se lo quisieran restregar a Dios, ¿verdad? En una rebeldía, en un sentir de un corazón tan horrible, hermanos, que aguas, eso ya no está bien. Fíjese bien, no hay motivo para pecar ante Dios. En Santiago 4,
versículo 7, aquí estoy, fíjese, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. O sea, no hay necesidad de fallarle a Dios. Para evitar fallarle a Dios, ¿qué tengo que hacer? Someter mi vida a Dios, rendirle mi vida a Dios. ¿En qué área? Señor, te rindo mi mirada, te rindo mis manos, te rindo mi cuerpo, te rindo esto, te rindo lo otro. Así específicamente decirle a Él: me rindo ante ti porque soy seducido y peco. Me rindo a ti, me quiero sujetar, someter a ti. Y así voy a resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Una vez que al diablo se le resiste y el diablo ve que lo resistimos, ¿sabe qué hace el diablo? Huye, nos deja en paz. Pero ¿sabe por qué el diablo no nos deja en paz? Porque caemos y somos fáciles de caer y caer y caer. ¿Quiere que el diablo se vaya? Resístalo, resístalo. Sopórtelo, dígale no y no y no. Y cuando venga la tentación, no y no y no. Y cuando venga la tentación, mejor póngase a hacer algo contrario. Póngase a orar, póngase a alabar a Dios, póngase a trabajar, ocupe su cabeza en otra cosa, distráigase en algo sano, en algo bueno. Oración puede ser algo bueno, incluso una actividad, hasta un deporte, algo bueno, distráigase, ¿sí? Incluya el orar, incluya el alabar a Dios, incluya el ayunar. Me explico, en todo eso bueno, porque claro, son recursos buenos y poderosos de Dios. Entonces el diablo ve que le resistimos y mejor se va. Amén. Bueno, punto 6 de las características del pecado, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice primera de Juan, capítulo 3 y versículo número 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién es la simiente de Dios? Su espíritu. Entonces su espíritu está en mí porque yo soy hijo de Dios o hija de Dios en el caso de cada quien, ¿sí? Somos hijos de Dios porque su espíritu está en nosotros, es la simiente de Dios. ¿Y qué habla la simiente de Dios? ¿De qué habla? Habla de la nueva naturaleza que ahora tengo. Por eso Juan dice que el que es nacido de Dios no peca. O sea, el que entiende, asimila, el que sabe, el que por medio de la fe ha muerto al pecado, ahora vive para Dios. Por lo tanto, quien vive para Dios no puede pecar. Es algo que por la fe debemos de comenzar a entender, que ahora tenemos una nueva naturaleza. Amén. Gloria al Señor. Punto número 7, es necesario confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone. ¿Sí? Aquí mismo en Primera de Juan 1, verso 9, Primera de Juan 1, verso 9 nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando hemos cometido pecado de tropiezo, cuando hemos caído, ¿sí?, es necesario confesar nuestros pecados para que Dios nos vuelva a perdonar. Amén. No demos por hecho, ay, Dios me perdona, ¿verdad? O como esa manera de pensar de la supergracia, ¿verdad? De que tú no te apures, mira, ya todos tus pecados ya están perdonados, aún los que falta que cometas, ya Dios ya los perdonó. Ándale pues, sí, ajá, ¿verdad? No, esa manera de pensar es una manera muy corrupta, ¿verdad? En la cual, hermano, fíjese, hacemos de la gracia de Dios una supergracia, una superfe. Y esa es una doctrina que hoy en día se está promoviendo mucho, al grado que cualquier persona peca y dice, al cabo ya está perdonado, la deuda ya está saldada. No, cuidado, debemos de cuidar nuestra vida, hagamos de esta una vida de santidad. A eso hemos sido llamados, para ser santos. Amén, lo dice Efesios capítulo 1, ¿verdad? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, según nos escogió en Él para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, hermanos, pues, ¿de qué se trata? Si Dios nos rescató del pecado para seguir pecando, entonces, ¿de qué se trata? ¿Me explico? O sea, no. Si Dios nos rescató del pecado, vivamos en santidad, pero cuando tropecemos, confesemos nuestros pecados para ser perdonados. Y dice ahí que Él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Bueno, y el último punto, fíjese bien, de las características del pecado es que todos cometemos pecado, todos hemos pecado. Y eso nos lo dice Romanos 3:10, ¿verdad? Vamos a leerlo, un pasaje, ¿verdad?, con el cual a veces también se acostumbra lanzar el plan de salvación o el mensaje de salvación para las personas. En Romanos capítulo 3, verso 10, pues nos dice lo siguiente la palabra. Dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué le parece? No hay ninguno, no habemos ninguno. Todos en algún momento pecamos, de alguna manera o de otra, ¿sí? Tampoco es justificación. Ahora, ¿qué consecuencias trae el pecado? Aquí está, consecuencias del pecado. Espero que no estorbe aquí el atril con la Biblia. La primera es que nos aparta de la presencia de Dios. Vamos a Isaías, vamos a buscar estas citas, son bien importantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a Isaías 59, versículo 2, que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces nos aparta de la presencia de Dios. Es por eso que una persona que vive en pecado no siente la presencia de Dios. Dios no le oye. Ha hecho a un lado a Dios. O sea, escuche esto, no es Dios quien lo haga a un lado, sino que es el pecado de la persona el que hace que haga a Dios a un lado. Es el mismo principio para la salvación. A veces decimos, ¿la salvación se pierde? La salvación no se pierde. Quien se pierde es la persona. ¿Por qué? Porque si yo vivo en pecado, me alejo de la salvación por elegir el pecado. ¿Me explico? Pero la salvación allí está. Si yo me arrepiento del pecado y enmiendo mi caminar, entonces vuelvo al mismo estado en el que antes estaba, de ser salvo. Amén. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hace el pecado? Nos hace esclavos de Satanás. Ay, ay, ay. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 44. ¿Verdad? Vamos a leer allí. Ya lo tiene, dice así. Juan 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Charrascas, ¿verdad? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto Jesús se los dijo a los religiosos de aquel tiempo. Les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, mucho menos de Dios. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Si son hijos de Dios, harían lo que es agradable delante de Dios hacer. Como dice Jesús, como yo no veo nada de eso en ustedes, yo veo en ustedes engaño, mentira, homicidio, veo maldad, veo un corazón endurecido. Entonces, así es el diablo. Entonces ustedes, les dice Jesús, son hijos de vuestro padre el diablo. Padre Santo. Por eso, si Dios es bueno, ¿cómo debo de ser yo? Debo de ser bueno. Si Dios es fiel, ¿cómo debo de ser yo? Debo de ser fiel. Debo de ser como mi Padre. Amén. Entonces, quien comete pecado es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el pecado son acciones que ofenden a Dios. Y el diablo, desde el principio, ofendió a Dios. ¿Qué le parece eso? Ofende a Dios, lo sigue haciendo. ¿Sí? Entonces, quien hace las mismas acciones que el diablo, pues es un hijo del diablo. Usted quiere ser un hijo de Dios, entonces arrepiéntase, reciba a Cristo y haga las cosas que le agradan a Dios. Amén. Aleluya. Mire, ¿qué más? Produce muerte espiritual, tanto física. ¿Sí? Vamos a ver bueno, aquí en primera de Juan 3:8, ¿verdad? Vamos a leerlo, me lo pasé, pero vamos a leerlo, aquí lo tengo ya rápidamente. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que practica el pecado se convierte en un esclavo de Satanás. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, produce muerte espiritual así como física. Mire, vamos a leer estos dos pasajes. En el Salmo 32. Vamos al Salmo número 32 y al versículo número 2. Amén.
Ok, léalo si ya lo tiene, váyalo leyendo. Salmo 32, verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? O sea, bienaventurado, o sea, dichoso, feliz el hombre, o sea, que no vive en pecado. Es decir, cuando Dios inculpa a alguien, ¿sí? Cuando Dios hace culpable a alguien es por su pecado, ¿sí? Entonces, el resultado no va a ser que va a ser una persona feliz o dichosa, todo lo contrario, ¿sí? Va a ser una persona que va a estar en una muerte, en un deterioro, en un desgaste, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? ¿Verdad? También un pasaje muy conocido. Romanos 6:23 nos dice, hermanos, en relación a esto que estamos explicando de la muerte física, fíjese bien lo siguiente, nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en muerte. ¿Y esa muerte en qué área? No solamente en la espiritual, sino que lo espiritual abarca tanto lo emocional y hasta lo físico. ¿Sí? Cosas que ya explicamos hace un momento. ¿Qué más produce el pecado? ¿Qué otra consecuencia? Pues que trae tiempos malos. ¿Sí? Allí en segunda de Timoteo capítulo número 3, leemos, fíjese bien, desde el versículo 1 y hasta el versículo número 13, ¿sí? Lo que son, fíjese bien, el carácter de los hombres en los postreros días. O sea, este pasaje desde el 1 hasta el 13 nos habla de cómo vive una persona, cómo es la conducta de una persona que vive en pecado, ¿sí? Se aleja de Dios, hace cosas malas pensando que son buenas, engaña a los demás, manipula, lleva a cabo simple y sencillamente actos que aunque diga que son de Dios, no lo son, que aunque diga que son buenos, no lo son. Yo le voy a pedir que usted lea allá en casita, ¿verdad? Desde el versículo 1 al 3. Habla del carácter de los hombres en estos tiempos últimos que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué nos habla? Pues de que una persona que vive en pecado, o sea, que se separa de Dios, que opta por el pecado, se va a convertir en alguien malo. Y esa maldad, escuche, va a hacer que arrastre a los demás, a los que están a su alrededor, obviamente desde su familia hasta la iglesia y a quien se deje alcanzar por la maldad de esa persona. ¿De acuerdo? Ahora, inciso mucha atención aquí, trae consecuencias sobre los nuestros. Allí en Éxodo 25, ¿verdad? Dice: porque yo soy Jehová, dice, fuerte y celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, el pecado que comienza en una generación se puede transmitir hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? O sea, ¿de qué nos habla eso? Nos habla eso de que las consecuencias del pecado no solamente las vivimos nosotros, escuche esto, sino que podemos arrastrar a los nuestros a las consecuencias mismas del pecado que nosotros comenzamos. Es por eso renunciar al pecado. Es por eso rechazar el pecado. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de Cristo. Amén. Que Cristo rompa esas cadenas, esas ataduras generacionales desde nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. ¿Sí? Yo soy la cuarta generación a partir de mis tatarabuelos. Ahora imagínense, ¿qué hicieron nuestros tatarabuelos? ¿Sí? En los tiempos de la revolución, por ejemplo, aquí en México, ¿sí? Mis abuelos, ¿qué hicieron? Vivieron en los tiempos de la revolución, no se diga mis bisabuelos y mis tatarabuelos. ¿Qué habrán hecho? O sea, en sus vidas, no nada más hablo de esto de lo de la revolución, ¿verdad? Aquí en México, sino en cualquier momento de sus vidas. Lo desconozco, no lo sabemos. ¿Qué cosas habrán permitido? ¿Qué cosas habrán hecho? Con las cuales, fíjese, yo puedo estar batallando hoy en día y decir, ¿por qué me siento con esta tendencia al mal? ¿Por qué esta tendencia hacia estas cosas? ¿Por qué? Porque tal vez estoy viviendo las consecuencias de un pecado que comenzó desde mis tatarabuelos.
Entonces cuando yo vengo a Cristo, escúchelo, cuando yo vengo a Cristo soy nueva criatura, todo eso se cancela. Amén. Mi fe en Cristo, mi arrepentimiento en Cristo hace que todos esos efectos se cancelen. Amén. Pero como lo dije en una predicación, si al darme cuenta de un pecado específico, creo necesario el orar específicamente para rechazarlo, para renunciar a ese pecado y pedirle perdón al Señor, hay que hacerlo. No está por demás. Amén. Esto lo digo porque hay gente que dice, no, es que ya cuando venimos a Cristo todo se rompe. Todas esas cadenas, herencias generacionales, maldiciones de pecados y de enfermedades se rompen. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí en Él, en Cristo, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Pero aún así, cuando usted sienta la necesidad por algo que se entera, por algo que supo, por algo que conoció de su familia y usted quiera orar específicamente por eso, hágalo, no hay ningún problema en decirle al Señor, Señor, renuncio al pecado de mis tatarabuelos, pecado de adulterio, pecado de robo, pecado de lo que sea. Usted puede orar específicamente para ser libre. Pero acuérdese, en Cristo las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo y nuestra fe debe de alcanzar para eso. Amén. Bueno, un punto muy importante. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Cuál es la solución para el pecado? No viene aquí, no tengo otro pizarrón. Pero ¿cuál es la solución para el pecado? La única solución para el pecado es Cristo Jesús. Si usted se propone ser bueno y decir no voy a fallar, no voy a fallar, no voy a, ya falló diciendo eso. O sea, usted quiere darle solución al pecado, solamente es en Cristo Jesús. ¿Sí? Romanos 6:23, aquí en lo que acabamos de leer, nos lo dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, o sea, más la solución del pecado es Cristo Jesús. En Él tenemos la vida eterna. Amén. Hechos 4:12 también dice que en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos 10:43 también dice porque solamente en Cristo Jesús hay redención de pecados por su sangre. Amén. Romanos 5:1 dice justificados pues por la fe, dice tenemos paz para con Dios. Amén. Y en el verso 8 dice, verdad que ahí en Romanos 5:8 nos dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y hay muchísimos pasajes, hermano. Yo solamente le estoy mencionando unos, pero todo el Nuevo Testamento y aún el Antiguo está lleno de que la redención del hombre con respecto a la situación del pecado solamente es Cristo Jesús. Desde el Génesis, la primera profecía mesiánica, ¿sí?, está dada desde el Génesis, ¿sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Habla de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hermanos, la solución para el pecado es Cristo. Y escuche esto, aun cuando el cristiano ha tropezado, ¿sí?, es decir, cuando ha caído en pecado, hay solución. Ya la vimos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? En primera de Juan 2:1, fíjese bien, vamos a leerlo. Ahí se agrega lo siguiente. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, tropezado, ¿sí?, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces cuando nos arrepentimos, que hemos caído y nos arrepentimos, Jesús va y se presenta con el Padre como abogado y le dice, sí, falló, pero se ha arrepentido y por lo que yo hice en la cruz por él, perdónalo. Cristo funge como nuestro abogado en el cielo y el Espíritu Santo como nuestro ayudador aquí
con nosotros aquí en la tierra. Entonces, cuando una persona cae en pecado, un cristiano cae en pecado, hay solución. La misma solución es Cristo Jesús. Amén. Fíjese bien, y como un último punto de la solución para el pecado, el tercero sería la lucha entre la carne y el espíritu es un conflicto permanente mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Romanos 7 nos lo dice cuando Pablo dice que el mal que no quiere hacer, eso hace. Y lo bueno que quiere hacer, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque encuentra que en sus miembros, en su cuerpo, hay una ley que lo lleva al pecado. Es decir, en sus miembros está la concupiscencia que detona la tentación, esa chispa, y lo lleva a pecar, ¿sí? Entonces dice, sin embargo, esta lucha puede terminar a favor del espíritu cuando morimos al pecado. Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, dice, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Debemos de entender que hemos muerto al pecado, que ya no vivo para el pecado, sino que ahora vivimos para Dios, para la fe en Cristo. Amén. Y bueno, y somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo por su Espíritu, ¿verdad? Lo que dice 2 de Corintios 3:18, ¿verdad? Ese versículo precioso que hemos estudiado los lunes en el instituto, donde dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, a la imagen de Cristo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo, la tarea que Él tiene es plasmar en nosotros la imagen de Cristo. Cristo está a la diestra de Dios, Cristo está en la majestad en las alturas, pero el Espíritu Santo desde aquí tiene la tarea de plasmar en nosotros la imagen de Cristo. Que seamos cristianos, que vivamos la vida cristiana. ¿Qué le parece? Amén. Hemos terminado el tema, el estudio. Pero no sin antes invitar a aquellos que se dan cuenta que su pecado les separa de Dios, a que se reconcilien con Él. Y esto solamente es a través de Jesucristo, porque Él es el único quien vino a morir por nosotros en una cruz. Y vino a morir porque era necesario que Él muriera, para llevar en Él los pecados de toda la humanidad, incluyendo los suyos y los míos. Y si usted quiere ser salvo, en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente en el de Jesús. Y yo quiero guiarle por una oración para que usted reciba a Cristo Jesús y sea salvo o salva. Y si usted quiere hacerlo, escapar de la muerte espiritual, escapar de la condenación, entonces haga esta oración después de mí, diciendo así: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados, confieso que te he fallado, que he vivido alejado de ti o alejada de ti. Y hoy me arrepiento de mi maldad, de mi forma de vida de pecado. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, y que para eso viniste a este mundo, para salvarme, para llevar mis pecados en esa cruz. Y hoy te recibo. Creo en ti como el único Señor y Salvador de mi vida, como el Hijo de Dios, y te abro mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por tu obra a mi favor, para perdonarme y librarme de la condenación, de la muerte espiritual. Gracias, Señor Jesús. Dame de tu Espíritu y lléname con Él. Te lo pido en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con una oración así de sencilla, pero por medio de creerlo y de confesarlo, somos salvos. Así que yo le felicito y que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Para todos los demás, qué importante es entender este tema para evitarlo, como lo dijimos al principio. No vivir practicando el pecado, sino apartarnos de él para vivir para lo que Él nos llamó, para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero cuando llegara el caso de cometer un error, de cometer pecado, bueno,
Dice la palabra de Dios que Cristo sigue siendo la solución. Confesemos nuestro pecado delante del Padre, delante de Dios, porque dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si hemos cometido algún tropiezo, algún pecado, dice también que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Amén. Así que, hermano, hermana, no nos convirtamos en jueces unos de otros, porque también dice la palabra que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, dice que tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestros pecados. Así que perdonemos, pidamos perdón y perdonemos. Amén. Un tema muy importante, ¿no le parece? Compártalo con otros y que sea de bendición. Vamos a orar para terminar y ser despedidos. Bendito Padre Celestial, gracias por este día más de estudio de la piedra del ángulo. Hemos visto el tema del pecado, el estudio número 6. Te pedimos que sigas hablando a nuestras vidas, Espíritu Santo, que sigas ministrando a nuestros corazones con tu palabra, con tu presencia. Queremos, Señor, enmendar nuestro camino. Si hemos caído, si hemos fallado, levantarnos y seguir, Señor, por el camino correcto. Darle vuelta, Señor, media vuelta a la dirección que íbamos. Eso es arrepentimiento. Darle la media vuelta en la dirección en que íbamos e ir en la dirección ahora de Dios. Señor, llénanos con tu Espíritu, llénanos con tu palabra, con tu presencia. Sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y hoy en esta noche te agradecemos porque hemos podido profundizar, estudiar, meditar tu palabra. Gracias te damos. Bendice a todos mis hermanos en todo lugar, en todo país, todo continente, en todo lugar. Que la bendición tuya sea sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hemos terminado, hemos concluido. Compártanlo por YouTube, compártanlo por Facebook y que sea de bendición. Amén. El día de mañana no se pierda la transmisión en vivo del servicio general de la iglesia. Amén. Pase buenas noches, vaya a cenar rico y deje que la presencia del Espíritu de Dios siga trabajando en su vida. Amén. Que Dios le bendiga y buenas noches.